La zarza ardiente. El llamado divino en llamas. Bienvenidos a Mil y Una Historias de la Biblia. El día de hoy recorreremos uno de los pasajes más emblemáticos del Antiguo Testamento, el encuentro de Moisés con la zarza ardiente. Un momento que cambió no solo la vida de un hombre, sino el destino de todo un pueblo. Introducción. El relato de la zarza ardiente nos lleva a un tiempo en que el pueblo de Israel sufría bajo la opresión egipcia. Habían pasado 400 años desde que José, hijo de Jacob, había llevado a su familia a Egipto para salvarlos de la hambruna. Lo que comenzó como un refugio, se convirtió en una prisión para sus descendientes. Un nuevo faraón que no conocía a José había llegado al poder y, temeroso del crecimiento del pueblo hebreo, lo sometió a una esclavitud cruel y despiadada. Los israelitas clamaban a Dios día y noche por su liberación, y sus oraciones no caían en oídos sordos. El Creador del universo estaba a punto de intervenir de manera dramática, y para ello, eligió a un hombre, Moisés. Los primeros años de Moisés. Pero antes de adentrarnos en el episodio de la zarza, recordemos brevemente quién era Moisés en ese momento de su vida. Nacido en una familia hebrea en tiempos de persecución, cuando el faraón había ordenado matar a todos los varones recién nacidos, Moisés fue salvado gracias a la astucia de su madre, quien lo colocó en una cesta entre los juncos del río Nilo. Allí fue encontrado por la hija del faraón, quien decidió adoptarlo como su propio hijo. Así, Moisés creció en el palacio, educado como un príncipe egipcio, pero conociendo sus raíces hebreas. La Escritura nos cuenta que, siendo ya adulto, Moisés salió un día a ver el sufrimiento de sus hermanos. Conmovido por la injusticia, al ver a un capataz egipcio golpeando a un esclavo hebreo, Moisés actuó impulsivamente, mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando intentó mediar en una disputa entre dos hebreos, se dio cuenta de que su acto había sido descubierto. Temeroso de las consecuencias, Moisés huyó de Egipto hacia la tierra de Madián, donde se estableció, se casó con Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián, y se convirtió en pastor, cuidando los rebaños de su suegro. Durante 40 años vivió una vida tranquila en el desierto, quizás pensando que su papel en la historia de su pueblo había terminado antes de comenzar. Pero Dios tenía otros planes. El encuentro en el monte Horeb. Nos situamos ahora en la región del monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Un lugar desolado, rugoso, donde el silencio solo es interrumpido por el viento y el balido ocasional de las ovejas. Moisés, ya un hombre de 80 años, guiaba el rebaño de su suegro Jetro por las laderas del monte, como tantas otras veces. Era un día como cualquier otro. El sol castigaba sin piedad el paisaje árido, las ovejas buscaban las escasas manchas de vegetación, y Moisés, con su cayado, vigilaba atento. Nada hacía presagiar que ese día, en ese lugar inhóspito, Dios se manifestaría de una manera que cambiaría para siempre el curso de la historia. Mientras Moisés recorría las faldas del monte, algo inusual captó su atención en la distancia. Una luz, un resplandor que parecía fuera de lugar en aquel paraje desértico. Al acercarse, contempló algo extraordinario, una zarza que ardía con un fuego intenso, pero, contrario a toda lógica natural, no se consumía. Las llamas danzaban sobre las ramas y las hojas sin reducirlas a cenizas. El texto bíblico nos dice, y apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3:2. Moisés, intrigado por este fenómeno sobrenatural, decidió acercarse para examinarlo de cerca. Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema?, se dijo a sí mismo. No podía imaginar que estaba a punto de tener el encuentro más trascendental de su vida. La voz desde la zarza. Al ver que Moisés se aproximaba, Dios lo llamó desde en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Sorprendido, Moisés respondió, heme aquí. Era la primera vez en décadas que alguien pronunciaba su nombre hebreo, recordándole su verdadera identidad y sus raíces.
pero lo que siguió fue aún más impactante. La voz le advirtió, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés, reconociendo que estaba ante una presencia divina, se descalzó en señal de respeto y se cubrió el rostro, porque tenía miedo de mirar a Dios. Descalzarse era un acto de profunda humildad y reverencia en las culturas antiguas. Al quitarse las sandalias, Moisés dejaba atrás el polvo del mundo y reconocía que estaba pisando un terreno separado para un encuentro sagrado. Cada paso que diera a partir de ese momento, lo daría en tierra consagrada por la presencia de Dios. La voz continuó, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Con estas palabras, Dios se identificaba claramente, conectando ese momento con la historia de fe de los patriarcas, recordándole a Moisés que formaba parte de una narración más grande, un plan divino que abarcaba generaciones. El llamado lo que siguió fue una revelación conmovedora. Dios le dijo a Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Estas palabras debieron resonar profundamente en el corazón de Moisés. Dios no solo había visto el sufrimiento de su pueblo, sino que había decidido actuar. Y aquí viene el giro inesperado, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Imaginen la sorpresa de Moisés. Él, un fugitivo de la justicia egipcia, un hombre que había pasado los últimos 40 años de su vida en el anonimato, cuidando ovejas en el desierto, era ahora llamado a enfrentar al hombre más poderoso del mundo conocido y a liderar una de las mayores operaciones de rescate de la historia. La respuesta de Moisés refleja su humildad y su genuina perplejidad. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No era falsa modestia. Moisés, que una vez había sido criado como príncipe de Egipto, ahora se veía a sí mismo como un simple pastor, inadecuado para la tarea que Dios le proponía. La promesa divina Dios no minimizó la magnitud del desafío, pero ofreció a Moisés la única garantía que realmente importaba, yo estaré contigo. Esta promesa ha sido el fundamento de la fe a lo largo de la historia, la certeza de que, a pesar de nuestras limitaciones, Dios está con nosotros. Y añadió una señal, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Era una promesa de que la misión tendría éxito, y que Moisés volvería a ese mismo lugar, pero no solo, sino acompañado por un pueblo liberado, dispuesto a adorar a su libertador. Moisés, aún dudoso, planteó una pregunta práctica, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? El nombre de Dios. La respuesta que recibió es quizás uno de los momentos más sublimes de toda la revelación bíblica. Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. En hebreo, esta expresión corresponde al tetragrama YHWH, el nombre sagrado de Dios que los judíos, por reverencia, evitaban pronunciar. Este nombre revela a Dios como el ser autoexistente, eterno e inmutable, que no depende de nada ni de nadie para existir. Es el Dios que siempre ha sido, es y será. Dios continuó instruyendo a Moisés sobre cómo debía hablar al pueblo y a los ancianos de Israel, asegurándole que, aunque al principio Faraón se resistiría, finalmente se vería obligado a dejarlos ir debido a las maravillas que Dios haría en Egipto. Incluso le prometió que, cuando partieran, no lo harían con las manos vacías, sino que los egipcios les darían objetos de plata, oro y vestidos, como compensación por años de trabajo forzado. Las dudas de Moisés. Pero Moisés, aún inseguro, presentó otra objeción, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Era una preocupación válida.
¿Cómo convencería a un pueblo escéptico de que realmente había hablado con Dios? Dios, paciente con las dudas de su siervo, le dio 3 señales milagrosas que podría realizar para validar su misión. Primero, le pidió que arrojara su vara al suelo, y ésta se convirtió en una serpiente. Cuando Moisés la tomó por la cola, volvió a ser una vara. Luego, le indicó que metiera su mano en su seno. Al sacarla, estaba leprosa, blanca como la nieve. Al volver a meterla y sacarla, quedó limpia como el resto de su cuerpo. Y finalmente, le dijo que si aún no creían estas señales, tomara agua del río Nilo y la derramara en tierra seca, donde se convertiría en sangre. Estas señales no eran meros trucos para impresionar, sino demostraciones del poder de Dios sobre la creación, sobre las enfermedades y sobre los elementos naturales, incluido el Nilo, que los egipcios veneraban como una deidad. La última resistencia, pero Moisés tenía una última excusa: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Algunos comentaristas sugieren que Moisés podría haber tenido algún tipo de impedimento en el habla, quizás un tartamudeo. Otros piensan que, después de 40 años en Madián, podría haber perdido fluidez en el egipcio o incluso en el hebreo. La respuesta de Dios revela tanto su omnipotencia como su comprensión de nuestras limitaciones humanas. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. A pesar de estas garantías, Moisés hace un último intento de eludir la llamada: «Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar». En otras palabras, envía a cualquier otro. Esta vez, la Escritura nos dice que Jehová se enojó contra Moisés, pero incluso en su enojo, Dios proveyó una solución: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. El regreso a Egipto. Finalmente, Moisés aceptó el llamado divino. Regresó donde Jetro, su suegro, y le pidió permiso para volver a Egipto a ver si sus hermanos aún vivían. Jetro le dio su bendición: «Ve en paz». Dios habló nuevamente a Moisés en Madián: «Ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte». Moisés tomó a su esposa Séfora y a sus hijos, los montó en un asno y emprendió el camino de regreso a Egipto, llevando en su mano la vara de Dios, la misma que se había transformado en serpiente. En el camino, Dios le advirtió que Faraón endurecería su corazón y no dejaría ir al pueblo, y le instruyó sobre qué decir: «Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito». El encuentro con Aarón. Mientras tanto, Dios también había hablado a Aarón, hermano de Moisés, diciéndole que saliera al desierto para encontrarse con él. El reencuentro entre los hermanos debió ser emotivo. 40 años habían pasado desde la última vez que se vieron. Moisés compartió con Aarón todas las palabras y señales que Dios le había dado. Juntos, regresaron a Egipto y reunieron a los ancianos de Israel. Aarón habló todas las palabras que Dios había dicho a Moisés y realizó las señales delante del pueblo. La respuesta fue inmediata: el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. La primera parte de la misión estaba cumplida. El pueblo había aceptado a Moisés como el enviado de Dios. Pero lo más difícil estaba por venir: enfrentar a Faraón y exigir la liberación de Israel. Reflexiones sobre el llamado de Moisés. La historia de la zarza ardiente y el llamado de Moisés es rica en lecciones para nosotros hoy. Permítanme compartir algunas reflexiones. Dios ve y oye nuestro sufrimiento. Antes de llamar a Moisés,
Dios le aseguró que había visto la aflicción de su pueblo y había oído su clamor. De la misma manera, Dios no es indiferente a nuestras luchas y dolores. Él ve, oye y, a su tiempo, actúa. Dios llama a los improbables. Moisés era, por muchas razones, un candidato improbable para liderar la liberación de Israel. Era un fugitivo, un asesino, un hombre que había pasado 40 años alejado de la corte y de su propio pueblo, alguien con dificultades para hablar en público. Sin embargo, Dios lo eligió. Esto nos recuerda que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Dios responde a nuestras objeciones. Moisés presentó varias objeciones a su llamado, y Dios respondió pacientemente a cada una de ellas. No con enojo, excepto al final, sino con garantías, señales y soluciones prácticas. Dios entiende nuestros temores e inseguridades, y está dispuesto a ayudarnos a superarlos. La importancia de la comunidad. Dios no envió a Moisés solo, sino que le dio a Aarón como compañero y portavoz. Esto nos recuerda que la obra de Dios rara vez es solitaria, se realiza en comunidad, con cada uno aportando sus dones y talentos. La presencia de Dios es suficiente. La garantía fundamental que Dios dio a Moisés fue su presencia: yo estaré contigo. Esta promesa se repite a lo largo de toda la Escritura. Dios estará con nosotros en cada paso del camino, incluso en las tareas más desafiantes. El lugar del encuentro importa. Dios se reveló a Moisés en un lugar apartado, en lo profundo del desierto. A veces, necesitamos alejarnos del ruido y las distracciones de nuestra vida cotidiana para escuchar claramente la voz de Dios. Dios se revela progresivamente. La revelación de Dios a Moisés no fue instantánea ni completa. Fue un diálogo, una conversación en la que Dios fue revelando gradualmente su plan. De la misma manera, Dios a menudo nos revela su voluntad paso a paso, a medida que avanzamos en obediencia. El fuego que no consume, la zarza ardiente que no se consumía, es un poderoso símbolo del amor y la presencia de Dios, que ilumina y transforma sin destruir. Dios quiere transformarnos con el fuego de su presencia, pero no aniquilarnos. La zarza ardiente y Jesús. Como cristianos, no podemos dejar de ver en la zarza ardiente un anticipo de la encarnación de Cristo. Así como Dios habitó en la zarza sin consumirla, en Jesús, la plenitud de la deidad habitó corporalmente en la fragilidad de la carne humana. La zarza ardiente nos habla de un Dios que desciende para habitar entre nosotros, que se hace accesible sin perder su divinidad. Además, así como Dios se reveló a Moisés como yo soy, Jesús utilizó la misma expresión para hablar de sí mismo en el Evangelio de Juan: antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Una clara afirmación de su divinidad que sus oyentes entendieron perfectamente, tanto que intentaron apedrearlo por lo que consideraban una blasfemia. Y finalmente, así como Moisés fue enviado a liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos, Lucas 4:18, a liberarnos de la esclavitud del pecado y la muerte. Moisés fue un libertador temporal, Jesús es el libertador eterno. Conclusión: la historia de la zarza ardiente no es solo un episodio fascinante del Antiguo Testamento, es una revelación del carácter de Dios y de su manera de obrar en la historia humana. Nos muestra a un Dios que se preocupa por el sufrimiento de su pueblo, que llama a siervos imperfectos para llevar a cabo sus propósitos, que responde paciente y poderosamente a nuestras dudas e inseguridades, y que, sobre todo, promete su presencia constante en cada paso del camino. El fuego de la zarza sigue ardiendo hoy, llamándonos a cada uno de nosotros a quitar nuestras sandalias en señal de reverencia, a cubrir nuestro rostro en humildad, pero también a levantar nuestros oídos para escuchar el llamado divino. Porque Dios sigue llamando a hombres y mujeres comunes para tareas extraordinarias. La pregunta es, ¿estamos dispuestos, como Moisés, a superar nuestros miedos y excusas para responder, heme aquí? Que la historia de la zarza ardiente encienda en nuestros corazones el fuego del compromiso y la obediencia, para que, como Moisés, podamos ser instrumentos de liberación y bendición para quienes nos rodean.
En nuestro próximo episodio de Mil y una historias de la Biblia, veremos cómo se desarrolló el enfrentamiento entre Moisés y Faraón, y cómo Dios cumplió su promesa de liberar a su pueblo con mano poderosa y brazo extendido. No se lo pierdan. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las Escrituras. Que Dios les bendiga y les guarde hasta nuestro próximo encuentro.